Les pido que nos acompañen leyendo Salmos 95. Este se titula El Cántico de Alabanza y Adoración. Y dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Tenemos un Dios milagroso. Abre caminos, abre puertas donde nosotros no lo vemos, y eso es lo que le vamos a decir ahorita en este momento. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Buenos días, hermanos. Qué bueno que nos puedan acompañar en este culto de las 10 de la mañana. Quisiera saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez o segunda. ¿Habrá alguien? Bueno, antes de pararnos a saludar, quisiera leer Juan 13:34, y dice: un mandamiento
nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, habiendo leído esto, si usted no conoce a la persona que va a saludar, preséntese y podemos levantarnos y saludarnos, hermanos. Bueno, tal vez ustedes se habrán dado cuenta, la mayoría de que estaban tocando acá son llamémoslo así, jóvenes, ¿verdad? Son adultos jóvenes. Los que han estado en la bienvenida también, en el culto de las 8 también fue de esa manera. De hecho, para las ofrendas también van a estar jóvenes adultos acá recogiendo la ofrenda, es porque estamos en el culto juvenil, ¿verdad? Y Vladimir y yo somos los que principalmente compartimos con los jóvenes en GPS y en Timoteo, ¿verdad? Con los prejóvenes. Entonces, nosotros, bueno, Dios nos llamó con este reto, ¿verdad? Y hemos estado al frente y es por eso que ahora vamos a compartirles, tenemos el privilegio de compartirles a ustedes. Y esto es un poco diferente porque no va a ser una prédica como usualmente es, porque no va a ser uno solo, sino que vamos a hacer los dos. Vamos a hacer un estilo conversatorio y esperemos pues que Dios nos hable, ¿verdad? Que Dios se manifieste en su palabra. Así que vamos a orar para empezar, vamos a dedicarle este tiempo al Señor y agradecerle también. Gracias, Padre, por lo bello, Señor, que eres, porque tocas nuestros corazones, Señor, y nos cambias. Gracias por tu gran bondad, Señor, por tu misericordia, porque nos tienes acá, Señor, y por el clima que nos has regalado. Bendice este tiempo, Señor, sé tú el que hable a nuestras vidas, el que transforme nuestros corazones, Señor, y el que nos rete a seguir, Señor, siendo más como tú y menos como nosotros, Señor. Ayúdanos para que eso sea posible. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la enseñanza de este día vamos a basarla en 1 Corintios 3. Y antes de entrar ahí, quisiéramos contarles un poco cómo funciona a veces en la metodología de enseñanza. A veces cuando normalmente a los predicadores o a los pastores los invitan a predicar, Dios pone algo en el corazón del predicador, o de la persona que va a compartir. Y es un proceso en ocasiones un poco difícil y de confrontación, porque muchas veces antes de nosotros poder dar el mensaje o la enseñanza, el Señor nos hace pasar por ese proceso. Que veamos ya bien aprendiditos, ¿verdad? Con eso. Y a veces cuando estamos tratando de crear nuestro mensaje, nos hacemos un par de preguntas como: ¿cuál será el estado espiritual de nuestra iglesia o al grupo al que estamos enseñando? ¿O hasta qué punto nuestra congregación ha madurado o está madurando? ¿Existe algún problema, alguna necesidad específica en la iglesia que debamos de enseñar desde el púlpito?
en algunas ocasiones, vea, siempre que hacemos algo desde el púlpito es como la ley, vea, lo que manda. Entonces, pero estas mismas reflexiones nos ayudan a nosotros mismos, a los que enseñamos, a reflexionar y ver nuestro estado y nuestra madurez. Y es lo que Dios nos ha enseñado. Dios nos ha enseñado a cómo transmitir este mensaje hacia ustedes, preguntándonos cuál es el estado de vista hermosa. Lo que vamos a ver en esta porción el día de hoy es cómo Pablo enfrenta varios desafíos al hacerse este mismo tipo de preguntas para la iglesia de Corintios. Y vamos a tratar de aplicarlo a nuestras propias vidas, a los ministerios que están dentro de la iglesia y a la iglesia en sí, ¿verdad? La iglesia universal. Así que vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Si usted ya lo tiene, hermano, denme un fuerte amén. Gracias. Vamos a ver. Dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es interesante ver cómo Pablo, cuando está dando este mensaje a los corintios, dice: hey, ustedes no son espirituales. Y por ahí sale un pensamiento que dice: no, lo que pasa es que Pablo no le está hablando a los convertidos de Corintio, sino que obviamente, como en todas las iglesias, siempre hay por ahí un par de amigos no convertidos. Entonces Pablo a ellos les está enseñando. Sin embargo, si somos cuidadosos en la forma en cómo Pablo se refiere a ellos, les llama hermanos. Le dice: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Y es interesante porque en el capítulo 2, versículo 14, Pablo ya ha hecho una descripción del hombre carnal. Pero aquí está hablando a los hermanos y que son carnales. Y es muy interesante porque muchas veces nos preguntamos: ¿será posible afirmar que hay medios convertidos? ¿Sería eso posible? Porque según sabemos, estamos o somos convertidos o no. Pero Drey, ¿se te ocurre algo que sea esto posible? Sí, de hecho, así como lo mencionaste, lo menciona un poco en el capítulo 2, versículo 14, y quisiera que lo leyéramos. Dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está definiendo un tipo de hombre. Es aquel hombre que no conoce de Dios y se comporta como Adán, rechaza totalmente las cosas del Espíritu, porque el Señor no ha tocado su corazón aún. Luego vemos en el 15: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este es el hombre espiritual, quien conoce la palabra de Dios, quien se deleita en el Señor, porque tiene la mente de Cristo. Una vez que Cristo lo ha salvado y el Espíritu Santo ahora mora en él, ahora es un hombre espiritual. Y luego hace énfasis en el versículo, en el versículo 3 del capítulo 3. Dice: porque aún así sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como el hombre? En otras palabras, hay una diferencia muy clara, ¿verdad? Él claramente nos está mostrando el hombre que no conoce a Dios, el hombre que sí conoce a Dios, y está en especial este hombre carnal, este hombre que a pesar de que Cristo mora en sí, se sigue comportando como un hombre que no conoce de Cristo, con un hombre hecho de carne, un hombre natural. Hay una diferencia aquí que usa en la palabra griega, que es la palabra sarkinos, usada en 1 Corintios 2:14. Aquí está hablando de la persona de carne, sarkinos. Pero en el versículo 3 del capítulo 3
usa otra palabra que es sárquicos. Esta palabra griega es utilizada para referirse a los carnales. La pregunta es, ¿con cuál tipo de hombre nosotros nos identificamos? ¿Y podrías tú darnos unos ejemplos de cristianos carnales? Es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que solo haber hecho una profesión de fe, y puede ser, sí, que el Señor haya convertido sus vidas, pero no maduramos. Y haciendo un par de investigaciones encontramos un par de perfiles de cristianos. Por ejemplo, el primero se llama buscadores de lo sensacional. Y son estos cristianos que buscan sensaciones, emociones, que va a la iglesia A porque ahí el pastor cada vez que predica, vea, yo me siento bien, vea, yo me siento bien bonito, vea, y ahí lo hacen sentir bien a uno, le dicen cosas bonitas. O, ay, que ahí tienen una banda, vea, que cuando la banda toca yo siento que floto, vea, y con todo, vea, y se siente el espíritu. O no, es que yo voy ahí porque ahí va, y hacemos un montón de actividades y salimos buscando lo sensacional. Están otros que dice consumidores espirituales. Y aunque puede sonar bien bonito, vea, consumidor espiritual, un hermano espiritual, no es del todo bien, porque es un hermano que busca satisfacer sus necesidades propias, no busca crecer y servir, sino que es un consumidor de lo espiritual, tratando de ser siempre el centro, tratando de todo el mundo debe de girar alrededor de él, que lo inviten a comer a la casa, que lo escuchen porque el hermano tiene problemas, y siempre trata de ser el centro de todo. Están los cristianos nominales. Los nominales son aquellos que vienen el domingo, a veces vienen el miércoles, no siempre, pero a veces, y asisten a la iglesia ocasionalmente. ¿Por qué? Porque no, ya me hace falta, tengo que cumplir mi checklist, ¿vea? Entonces, pero su vida no demuestra a Jesús, su día a día y sus decisiones no demuestran a la persona de Jesucristo en él. Y muchas veces estos cristianos nominales tienen excusas como, es que hermano, yo a esa hora tengo un partido de fútbol, ¿vea? O de básquet o de béisbol, el que sea, ¿vea? O sea, no nos han contado. O no, hermano, es que a la hora del café o algo más, hay mucho calor, hermano, a esa hora, ¿vea? Llegar. O no, el desayuno de hombres, no, hermano, porque es levantarse bien temprano los sábados, ¿vea? Pero lo pasaron a la tarde. No, hermano, es que a esa hora la comida me cae mal a mí, ¿vea? Me cae pesada. O a veces, de repente, que las reuniones de los jóvenes, tenemos tiempo para todo, menos para los grupos pequeños. Y hemos escuchado en otras iglesias y hasta acá, hermanos que tienen agendas de martes a viernes. El martes, miércoles se van para la iglesia B, el jueves y el viernes para la iglesia C, y se reúnen en tal célula y en otra célula, pero cuando es para su iglesia local, llámese Vista Hermosa, no aparecen, no están, no tienen un compromiso. Son cristianos nominales que cumplen un checklist. Hoy ya fui, hoy ya mi conciencia se siente bien. ¿Conocerás vos algún otro perfil? Sí, de hecho, hay dos perfiles más, pero recapitulando, están los sensacionales, ¿verdad? Que buscan aquello que les motiva más, que les da la sensación de lo espiritual. Están los consumidores espirituales que buscan para sí mismos, y estos nominales que están dentro de la nómina, ¿verdad? Pero sus decisiones en la vida cotidiana no refleja que Cristo esté dominando sus vidas. Luego existe un tipo de cristiano bastante que uno quizás podría decir este hermano está con todo, pero le hemos denominado legalista, porque a pesar de que se ve que hace las cosas buenas, muchas veces no lo hace del todo bien. ¿Por qué? Porque se aferra a las reglas y tradiciones religiosas de la iglesia y se acerca a un ministerio y dice, eso que están haciendo no está correcto, o eso que están diciendo está mal, y no lo hace con el propósito de decir, hermano, yo le quiero ayudar en ese aspecto, o
yo conozco a alguien que lo puede capacitar para esto, sino que lo hace por el mero hecho de juzgar. Y llega y dice, eso está mal y esto no funciona, se da la vuelta y se va. Y se va a buscar a otro lugar donde puede juzgar. Ese es el cristiano legalista. Y luego tenemos los divisivos. Son aquellos que causan conflicto y división dentro de la iglesia debido a su propio orgullo, a su egoísmo o a sus agendas personales. Muchas veces estos hermanos afectan a otros para que ellos puedan ser beneficiados, ellos mismos puedan ser beneficiados. No sé, por darles un ejemplo, la reunión empieza a tal hora. Entonces este hermanito dice, no, porque a esa hora hago el súper, entonces mejor hagámoslo a otra hora porque así me conviene a mí, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a los demás. O a veces causan divisiones al hablar a las espaldas de otras personas, y cuando se enteran por murmullos y por llamémoslo así, como se dice vulgarmente, chambres, ¿verdad? Causan división. Y entonces el hermanito habló mal de mí, la hermanita habló mal de mí, y esto causa división, y es por eso que le hemos llamado divisivos. Sin embargo, Pablo vino y se mantuvo en lo básico. Él mostró a 3 nada más: el que es natural, el hecho de carne, el hombre hecho de carne; el espiritual, que Cristo ya está con él y que vive conforme a la palabra de Dios; y este último, que es el carnal, que a pesar de ser creyente, vive conforme al mundo, ¿verdad? Como un hombre. Y es importante decir que en la Biblia no encontramos referencia donde Jesús o alguno de los profetas o de los apóstoles dijeran, este es el evangelio de los que son pastores y predicadores y maestros, y este es el evangelio de los demás. ¿O sí? No, ¿verdad? Es un solo evangelio. Sin embargo, como este tipo de cristiano inmaduro siempre busca que venga el pastor y le dé comer bien bonito en la boquita, ¿verdad? Y yo tengo 2 hijos, para los que me conocen un poco más de cerca. Tengo un niño de 5 años y una niña de 1 año. Y la comida que le damos es exactamente la misma: su pollito, sus verduritas. La diferencia es que a mi hijo se los partimos en pedacitos. Es la misma comida. De hecho, a veces se cocinan juntas. Pero a mi hijo se le pone bien bonito en su platito, partido en pedacitos. Y a mi hija, con el procesador de alimentos, se hace una papilla y come. Y aún sería lógico que mi hijo a sus 5 años coma papilla. No, ¿verdad? No tendría ningún tipo de sentido. Sin embargo, el tipo de cristiano al que Pablo le está llamando es, desde su última visita a Corintios habían pasado cerca de 2 o 3 años. Y Pablo dice, en 2 o 3 años algo debió pasar en sus vidas. Ustedes debieron de haber avanzado, hubieron habido un cambio. Sin embargo, lo que vemos en su vida es carnalidad. Ustedes siguen siendo niños espirituales. Y no es que Dios hace que a unos les da un tipo de evangelio y a otros no. Es nuestro propio corazón al vivir no como Cristo manda, sino como al vivir como uno de estos perfiles, siendo nosotros el centro, causa que nosotros no nos alimentemos de esta vianda, de este alimento sólido. Y no importa que usted tenga 10, 5, 20, 30, 38 años, lo que tiene la iglesia, o que vino de Miramonte y abrieron la iglesia. Eso no le da ningún tipo de madurez. No significa que usted haya crecido en el Señor. Porque puede ser que un hermano que tiene 2 años de haber venido a la iglesia, el Señor lo convirtió y ahí andas enseñando. Porque lo que cuenta y lo que importa es nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir. Volviendo a la lectura, vamos a leer desde el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Habrá alguna evidencia sólida para que la iglesia misma se haga una autoevaluación? Aquí los corintios estaban cegados, porque ellos creían ser
una iglesia espiritual, que a pesar de 3 años y estarse reuniendo, ellos eran una iglesia espiritual. Sin embargo, Pablo directamente les dice: ustedes no están listos todavía, ustedes son niños espirituales. Y lo vemos por sus evidencias, porque ellos tenían, como dice el versículo 4, como dice el 3, contiendas y disensiones, y entre vosotros había celos entre ellos, ¿verdad? Y quién sabe qué otras cosas más, ¿verdad? Los problemas que tenían entre ellos, entre los hermanos, identificaba que su relación con el Señor estaba mal, y por ende la relación con sus hermanos tampoco estaba correcta. Era evidencia de su carnalidad. La pregunta aquí es: ¿será que ustedes, hermanos amados, pueden evidenciar la madurez de Jesús en sus vidas? ¿O nosotros mismos podríamos evidenciarla? ¿Qué pensás, Vladi? Creo que esa es una pregunta que deberíamos de hacer nosotros todos los días. ¿Será que en mi día a día se evidencia que Jesús está en mí, que soy cristiano? Y hace unos años escuché por ahí una pregunta que a mí personalmente me retó mucho. Y me dijeron, y les hago la misma pregunta ahorita. Imagínense que, claro, ahorita no estamos en guerra, ¿verdad? Pero que entrara un grupo armado, ¿verdad? Y rodean la iglesia. Y dicen, ok, vamos a hacer un juicio militar. Y pasa cada uno de ustedes. Si ustedes fueran acusados, cada uno de ustedes en ese juicio militar, por ser cristianos, ¿habrían evidencias suficientes para ser culpados? ¿Encontrarían ellos evidencias suficientes de decir, sí, él es cristiano? ¿El juicio resultaría en decir, él es cristiano? ¿Habría suficientes pruebas? ¿Será que su manera de vivir realmente da pruebas de que es cristiano? Creo que es algo que debemos de meditar siempre. Y como decimos, no importa cuántos años usted lleve en la iglesia. Algo que siempre hemos dicho es que aquí pudieron haber nacido muchos jóvenes dentro de la iglesia. Eso no los hace cristianos, no los hace convertidos. Es que mi hermano, mi papá, mi abuelito, y es que mi tatarabuelo fue pastor. Eso no nos hace convertidos. Y es importante aclarar eso, porque si bien es cierto, muchas veces lo vemos en su manera de vivir, lo evidenciamos también en la forma en la que ustedes en general, la iglesia se comporta. En el hecho de decir, yo tengo una agenda apretada de martes a miércoles, de martes a viernes, en cualquier iglesia, en cualquier reunión, en lo que sea. Y no estamos diciendo que sea pecado que usted un día no vino a la iglesia porque tuvo algo, una reunión familiar. No, al contrario, el Señor descansó en el 7º día. Pero eso no significa que su prioridad no debe ser Cristo. Porque lo que normalmente pasa en esta y otras iglesias es que cancelamos cosas que tenemos que hacer por cualquier actividad externa a la iglesia. Pero para nuestra iglesia nunca tenemos tiempo. Siempre hay excusas, es que el calor, es que me corté el dedo del pie, que el pelo, hermano, me duele. Cualquier cosa, cualquier excusa. Pero no sea de repente una cena bien bonita, en un hotel, para ir si tenemos tiempo. No sea cualquier otra cosa de ir a la playa, para ir si tenemos tiempo. Pero nosotros nos llenamos la boca diciendo, no, hermano, es que yo amo a Cristo y por consecuencia yo amo a su iglesia. Pero ¿será que nuestra vida demuestra que eso es verdad? Porque puede decir, yo amo a la iglesia global. ¿Y cómo puede demostrar esto? Amando a su iglesia local. La está amando, la está cuidando. Ama a sus hermanos de verdad. ¿O será que dice, no, es que yo no me sumo a los grupos pequeños porque aquí está esa hermana o ese hermano que es que yo con él no me llevo bien, ¿verdad? ¿Será eso lo que dice la Biblia? ¿Eso es lo que Jesús nos mandaba a hacer? ¿O podría ser que en Vista Hermosa, si Pablo viniera dijera, no son carnales porque andan como hombres carnales? Pues creo que la única forma de hacernos una autoevaluación, Vladi, es por medio de nuestras actitudes y nuestras obras, ¿verdad?
por sus frutos los conoceréis. Lo que dice Pablo acá, dice en el versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Ninguno es más importante, como lo está diciendo aquí Pablo. Es erróneo pensar, el que siembra es más importante porque él es el que hizo la mayor obra, él se ensució las manos y él fue el que plantó. Y el que riega pues solo va a tirar agüita, ¿verdad? Pero también es erróneo pensar, no, el que riega es más importante porque a pesar de que el que sembró hizo lo que tenía que hacer, yo soy el que estoy cuidando a la planta para regarla y que esté bien alimentada. Pablo nos dice que ninguno de los dos es más importante, que los dos se complementan en uno solo. Y quisiera dar un ejemplo que dimos en el culto de las 8. A Vladimir lo conozco desde hace años, desde que éramos jóvenes, ¿verdad? Éramos, porque ya no somos tan jóvenes. Lo conozco desde hace años y lo conozco tan bien que hasta podría predecir qué es lo que me va a decir cuando yo le presento algo, ¿verdad? Y le digo, mira, ¿qué pensás de este versículo? Yo ya sé qué me va a decir, porque ya sé cómo él piensa. Y no es que de repente hagamos psíquica, ¿verdad? Y nos conectemos mentalmente, sino que ya nos conocemos. Entonces vengo y solo por probar le digo, mira, ¿qué pensás de esto? Y justamente lo que yo pensé es lo que él contesta. Y en muchas ocasiones me ha pasado que digo, ay, Vladi me va a decir esto y a mí no me va a gustar. No me va a gustar lo que me va a decir porque ya sé qué me va a decir y ya sé cómo me lo va a decir. Y dicho y hecho, pasa, ¿verdad? Entonces, yo hasta cierto punto digo, es que ya ve, otra vez, ¿verdad? Otra vez con lo mismo. Pero en mi corazón el Señor me dice, revela ante la luz de la palabra lo que Él está diciendo. Y en muchas ocasiones es acertado. Y digo, bueno, es cierto, ¿verdad? Vladi tiene un punto en el que yo no había visto. Y en otras ocasiones, cuando yo estoy en desacuerdo con él y se lo digo, él me dice, no había visto ese punto de vista, ¿verdad? Y los dos, si tenemos una duda entre los dos, decimos, vamos a la Biblia y lo aclaramos. Y no le estoy diciendo, hermano, que aquí estamos al nivel de Apolos y al nivel de Pablo y nos entendemos espiritualmente. Para nada, es todo lo contrario. Le estoy demostrando que como humano y como carne, viene la disensión y la división en mi corazón para querer pelear con él a la hora de discutir algo. Pero gracias a Dios que el Espíritu es el que mora en nosotros y nos guía para poder trabajar juntos y en equipo. Y gracias a Dios, pues lo hemos hecho bastante bien. Y eso es lo más importante. Aquí no estamos diciendo, es que Vista Hermosa es el único camino para llegar. No estamos diciendo esto. Lo que sí estamos diciendo es que cuando usted toma sus decisiones, se libre de hacerlo. Si se siente parte de Vista Hermosa, enhorabuena. Pero si usted dice, no, hermano, es que yo vengo porque, pues sí, vea, hay checklist, me gusta Vista Hermosa de vez en cuando. Está bien. Pero si usted es parte de esta familia, estar en una familia tiene responsabilidades, ¿sí o no? Todos tenemos un rol, papá, mamá, hijos, todos cumplimos un rol, ¿sí? No debería ser que porque tenemos una diferencia de opiniones empecemos a separarnos y yo jalo para mi lado o cuido mi ministerio y aquel ministerio no porque no es el mío, vea, y empezamos a hacer mini iglesias, vea, no pasa aquí, ojalá, ya quisiera yo sino que nuestro corazón y lo que hay realmente ahí empieza a salir. Y el problema más grave es que empezamos a pasarle por encima a los demás. Y puede ser que de repente se nos venga a nuestra cabeza decir, no, lo que pasa es que yo toco bien chivo la guitarra, y es poderoso. O yo toco 4 instrumentos y ¿quién toca como yo? O no, es que yo me paro aquí y predico, pero poderoso. Cuando yo predico se siente la palabra, ¿verdad?
O no, no, lo que pasa es que yo fui electo diácono, ¿vea? Y por eso es que yo tengo la autoridad. No, hermano, eso no funciona así. Al menos no en el reino de Jesucristo. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que el que quiera ser el más grande entre todos, ¿qué debe hacer? Se humille. Ser el más pequeño y servirle a todos. Aquí no funciona, hermano, de que, es que no, hermano, es que yo hago un cheque con 3 ceros para la ofrenda cada fin de mes, vea. Y porque vengo en mi camionetón y... No, hermano, aquí no funciona, aquí no vale eso. Para Jesús eso es nada, en absoluto. Lo que sí causa es que demostremos el viejo hombre que está ahí. Lo que causa es que nuestra vida no está avanzando en Jesucristo, porque nuestras decisiones y acciones reflejan nuestro estado espiritual. Y más adelante Pablo dice: y si sobre este fundamento, este es su fundamento, Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Será que aquí nos está diciendo algo de la salvación, Edrey? Algo que quisiera mencionar y que es importante acá es que menciona una recompensa. En el versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esta recompensa de la que habla, hermano, es totalmente inmerecida. Nuestras propias obras, incluso Pablo decía que sus obras eran tomadas como basura, porque nada de lo que hagamos nos hace ser dignos de que nosotros seamos sus servidores. Estas obras que nosotros tenemos son las que Cristo es la que nos las da. Es decir, que la recompensa al final es suya, ¿verdad? Al usar la imagen de oro, plata y piedras preciosas, hace referencia a los materiales que se usaron en el templo, en la construcción del templo en Crónicas. Y es bonito porque uno logra identificar ahora en día cuál es el templo de Dios, que somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios. Y acá dice, al usar las imágenes de oro y plata y piedras preciosas, y luego dice hojarascas y cosas por el estilo que se consumen con el fuego. Pero ¿qué pasa con el oro y la plata? No se consumen, ¿verdad? Entonces, regresando a la lectura, en el 12 dice: y sobre todo este fundamento alguno edificó oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarascas. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguna se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y tú me preguntaste, Vladi, ¿será que nos está hablando de una condenación? ¿De que estamos perdiendo la salvación? Y indagamos un poco, y hay otra porción de la Biblia que habla justamente de esto, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leerlo para que podamos identificar cómo es lo que está hablando Pablo acá y cómo se complementa con esta porción de la Biblia. Dice en el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así como los corintios, ellos creían acá en la Odisea, la iglesia de la Odisea, creían que tenían riquezas, que todas sus obras, sus buenas acciones eran sus riquezas. Pero Jesús les hace ver aquí que ellos son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Hermano, recapitulando el versículo donde dice que es frío, tibio y caliente,
Cuando usted usa el agua fría, ¿para qué usualmente la usa? Cuando se va a duchar, está haciendo un gran calor, sirve para refrescarnos, ¿verdad? El agua fría. El agua caliente, bastante caliente, sirve para sanación, a veces sirve para sanar cosas de la piel. Pero ¿qué hacemos con el agua tibia? Si ponemos agua tibia en la tina, ¿verdad? Yo no tengo tina, pero en la tina es para estar relajado y tranquilo, en comodidad, sin que nadie lo moleste. Muchas veces el hombre frío aún tiene todavía esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor no lo ha salvado. El que es fervoroso en Jesús se deleita en Él, se goza en Él, porque tiene la mente de Cristo y se goza en su presencia. Pero no hay nada más miserable que el hombre tibio, porque sabiendo el banquete que tiene espiritual en la mesa, prefiere la comida del mundo, la chatarra, todo lo que es inmundicia, eso lo prefiere. Y cuando se sacia de tener comida espiritual, va al mundo y recibe comida chatarra que le ofrece el mundo. Y cuando se cansa de esto, regresa. Y así estamos evidenciando, así como Pablo lo dice, a ese cristiano carnal que no busca hacer como el Señor quiere que haga. El mundo siempre está en paz. Esto lo dice Spurgeon. El mundo siempre está en paz con una iglesia que es tibia. Y tal iglesia siempre está complacida consigo misma. Si nosotros no estamos haciendo que la comunidad que está acá tiemble, si nosotros no estamos haciendo nada, y si la iglesia solo está ahí una iglesia, yo la he visto, de repente cantan, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? Esa misma riqueza de la que habla aquí será probada en fuego. Y es importante mencionar, hermanos, que de verdad lo hacemos con todo el amor en Jesucristo. Pero muchas veces decimos, ay, cómo quisiéramos que la iglesia se llenara, ¿vea? Y yo me acuerdo en aquella época que teníamos 3 cultos bien bonitos, ¿vea? Pero realmente, ¿será que nosotros tenemos la madurez para hacer que nuestra comunidad cambie? ¿Será que en su trabajo la gente sabe que usted es cristiano? ¿O la va pasando así, vea? ¿Cómo es? Cristiano, agente secreto, vea, de la secreta, vea, que nadie sabe quién es, vea. Y cuando de repente llega alguien nuevo y sos cristiano, sí, yo también, yo no sabía que eras cristiano. Y qué triste que donde nosotros estemos la gente ni sepa, porque no somos como un termostato. ¿Sabe cómo funciona el termostato? Usted sabe, lo encienden para el aire acondicionado. ¿Qué hacen? Ayuda a enfriar el ambiente o para calentarlo. Modifica el ambiente donde usted está. Pero un termómetro acomodadito, ¿ya? Se acostumbra, es tibio, no pasa nada. Un pastor por ahí famoso decía que si cuando se predicaba a los hermanos no causaba nada en ellos, ¿qué realmente estamos enseñando? Y si la iglesia, estando en una comunidad, no causa impacto, ¿de qué sirve esa iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro fin? ¿A qué nos ha mandado el Señor? Y les voy a decir algo con todo el amor del mundo. Les voy a hablar de un animal y ustedes me dicen a qué animal les suena, ¿sí? Es un animal de granja, ¿sí? Gordito, que le gusta revolcarse en el lodo. Tiene una colita como enrollada. ¿Perdón, hermana? El cerdo. Si yo le diría, no hermana, esta es una vaca, ¿usted me cree? ¿Por qué? Lo está viendo, ¿verdad? Si se revuelca, le hace oin, oin, es un chancho, ¿verdad? Así de simple. Así somos nosotros. Usted me puede decir, hermano, yo soy cristiano. Su vida lo demuestra. Volvemos a la pregunta inicial. Si usted fuera enjuiciado este día, ¿habría suficiente evidencia para ser declarado culpable de ser cristiano? Y es importante decir, ¿será que Jesús alguna vez nos mandó a ser cristianos? No, Jesús nunca nos mandó a ser cristianos. Él nos mandó a ser discípulos. No sé si se fijaron allá afuera, había un espejo y un mensaje en unos trípodes. La pregunta era, ¿estás siendo un discípulo?
Porque Jesús, cuando nos manda a ser discípulos, es imperativo y es obvio que cómo funciona un discípulo. ¿Qué hace un discípulo? Las acciones de su maestro, ¿sí o no? Y la única forma de hacer otro discípulo es convirtiéndonos en maestros, ¿sí? Haciendo lo mismo que hacía nuestro maestro. Pero si nosotros no somos discípulos, ¿cómo podemos hacer más discípulos? Porque esto es claro, la Biblia dice, hay que ser y hacer discípulos. Así de simple, no hay para dónde. Y si su vida no muestra esto es simple. Yo no le puedo decir, no, ese es un gallito el que tengo ahí, y le está haciendo oink, oink, ¿verdad? Así de fácil. Y lo decimos de verdad, con mucho amor, porque aún es tiempo, aún hay tiempo para volver a la cruz de Cristo. Y no estamos hablando de la salvación. Puede ser, y Dios quiera que así sea, que aquí todos seamos convertidos por el Señor. Pero si tu vida no está demostrando eso, puedes haber dicho que te convertiste hace 10, 20, 50 años atrás. Vinieron aquí los hermanos a poner la primera piedra. Qué buena onda, ¿verdad? Pero tu vida no lo demuestra. Estás pasando encubierto toda tu vida. Y el problema es que esto no se acaba aquí. No es como nos morimos y ya. Súper chivo, ¿verdad? ¿No? Vamos para el otro lado. Allá va a pasar algo. ¿Qué puedes contarnos, André? ¿Qué va a pasar? Pues algo es bastante interesante lo que me acabas de preguntar. Si vamos a Corintios, una vez más, 3:16 al 20, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué dice acá? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Pareciera que aquí hubiese una pérdida de salvación. ¿Será que lo dice? ¿Será Pues que así es? vamos a ver el capítulo 3 de Apocalipsis que estábamos revisando. Y veamos el versículo 16, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De nuevo pareciera como que sí. Correcto, porque recuerden que estamos hablando de hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero si nos vamos más adelante en los versículos 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando un padre ve que su hijo se está portando mal, lo regaña, ¿verdad? Y lo castiga. Solo un padre que de verdad ama a su hijo lo castiga y lo reprende. Si este padre no hace esa reprensión contra su hijo, en realidad no está haciendo un bien para él. ¿Qué nos dice esta porción? Nos está diciendo que Jesús nos considera sus hijos, que nos considera parte de su familia, que a pesar de las cosas que nosotros hacemos o hemos hecho, seguimos siendo hijos del Señor. Esta salvación no se pierde. Sin embargo, podría ser que sea una muerte prematura en la vida, o que simplemente Dios decida sacar a esa persona, a ese cristiano carnal, de la iglesia y llevarlo por una tribulación en la cual él pueda madurar. Porque créame, hermano, el que es escogido no se salva. Si Dios lo ha llamado, usted no se va a salvar. Y se lo digo por experiencia, porque muchas veces traté de salir de las manos de Dios. ¿Y qué pasó? Regresé llorando a los pies de Cristo, con un dolor en mi corazón, arrepentido de lo que había hecho, de haberme comportado como un hombre carnal. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Me dijo: yo te amo, hijo mío, y me recibió. Por eso dice acá: yo reprendo y castigo al que amo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, Jesús en realidad lo está afirmando junto con Pablo en 1 Corintios 3:15. No perdemos la salvación, pero ¿qué vamos a entregar a nuestro Señor? ¿Qué gloria le estamos dando a nuestro Señor después de que ya hemos sido convertidos? ¿Qué coronas le vamos a dar? Vladi. Y es importante eso, porque
no se acaba acá, ¿verdad? Y es cierto, podemos decir, yo ya fui transformado por el Espíritu Santo, si soy cristiano soy salvo. Definitivamente, y qué bueno que sea así. Pero nos gustaría hacer una aclaración, lastimosamente, por la ambiente cristiano, el posmodernismo y todo lo que se vive ahora. En el antiguo tiempo, cuando alguien decía él es un cristiano, que los jóvenes saben bien claro qué significa esto, el griego de eso significaba un pequeño Cristo. Decían eres un cristiano porque se comportaba como Cristo, era un pequeño Cristo. No es que era o una religión como se conoce ahora o un movimiento, sino que era un pequeño Cristo. Y normalmente se espera que un cristiano sea discípulo, porque el discípulo se comporta como su maestro. Por consecuencia, las obras que él va a hacer van a tener una repercusión en el cielo, ¿sí? Usted puede ser muy activista y no estamos hablando, hermano, véngase todos los cultos, vea todas las actividades. No, se va a quemar. Es que lo que haga tenga un impacto, que lo que haga y sus decisiones sean conforme al Señor, conforme a la Biblia, porque eso sí va a hacer generar tesoros, oro, plata en el cielo, piedras preciosas. Pero usted puede estar haciendo 1,000,000 de cosas, pero si la intención de su corazón es incorrecta, usted va a estar haciendo un montón de hojarasca, un montón de heno, y se va a ver el montón, pero una vez se le ponga a través del fuego, ¿cree que el heno va a aguantar el fuego? ¿Será posible? ¿Será posible algo de eso? La hojarasca aguanta el fuego. Sin embargo, si usted hizo obras que tienen del valor del oro, que son obras agradables al Señor, que su vida fue agradable al Señor, que usted hizo discípulos, que expandió el evangelio, que donde usted estaba de verdad la gente supo y sintió que usted era cristiano, que usted amaba su iglesia local, participaba en las iglesias, en las reuniones, de esta iglesia local. Hay un montón de cosas. Ahora en la tarde va a haber lo de los matrimonios, hermano. Hay cosas que a veces uno dice, ay, sí, es que hermano, lo mismo va a predicar. No se predica lo mismo, créanlo. Los que se paran al frente acá a tratar de enseñar, el Señor los pasa por todo un proceso para enseñarles, para guiarles. Pero es importante que nuestra vida demuestre esto. Podemos decir cualquier cosa, pero si nuestra vida no lo hace, realmente no tiene ningún peso. Y quizás como concluyendo, hermanos, busquemos de verdad ser cristianos maduros, no comportarnos como cristianos carnales. Y de las mayores formas que evidencian que alguien es carnal es que se crea que es espiritual. Así de simple. Porque ya llevó un montón de materias en el seminario o estuvo 50 años acá, no significa que usted es maduro. Eso no da la madurez, ¿verdad? Su vida debe demostrar a Jesucristo. Evitemos a toda costa ser cristianos sensacionalistas, nominales, legalistas, divisivos. Comprometámonos con la iglesia de Jesús, con la iglesia local. No podemos decir amar a la iglesia global de Jesucristo y no amar a nuestra iglesia local, no participar en las actividades de nuestra iglesia local. No solo hay que hacer el checklist de domingo, así no funcionan las cosas, hermano. No debe de estar envuelto en su iglesia. Si se puede servir, enhorabuena, pero debe de participar. Es bueno estar con los hermanos. Ahora bien, quizás esto va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero si usted no se siente bien en esta iglesia y le gusta otra iglesia, adelante, hermanos, de verdad que sí. No están obligado nadie a quedarse en Vista Hermosa. Pero si usted se siente como parte de la familia de Vista Hermosa, cumpla su rol, busque un rol, busque servir, busque crecer. Porque como dije, en la familia todos tenemos un rol. En el cuerpo de Jesucristo todos tenemos un rol. Yo tal vez soy el dedo chiquito del pie, casi no hace mucho, pero todos tenemos un rol. Evitemos sentirnos más que los demás o menos que los demás. Todos tenemos el mismo valor en Jesucristo. Y recuerde que los tesoros que usted está haciendo en el cielo
Todo depende del estilo de vida que usted tiene. Si bien es cierto, todos los humanos vamos a estar presentes, vamos a ser presentados delante de Jesucristo, uno en el gran trono del juicio blanco, que es para condenación de algunos, y si algunos son salvos, vamos a ir al tribunal de Cristo, que es para la premiación. Pero ¿será que usted va a pasar avergonzado? ¿Que todo fue hojarasca y cuando se pase por el fuego se va a quemar? ¿O será que de verdad su vida sí tuvo un impacto en donde usted está, en su día a día, en su comunidad, en su trabajo? Cerremos nuestros ojos, hermano. Te pedimos, Señor, que cambies nuestros corazones, Señor, y que estas obras que vamos a hacer sean de oro, plata y piedras preciosas. Que las compremos de ti, Señor, y que nos vistas de vestiduras blancas, Señor. Sé tú, Señor, el que haga la obra siempre. Cambia nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por tu palabra el día de hoy.